Entonces empezamos. Buenos días para todos. Mi nombre es Gemma Rincón, docente del curso Macroeconomía. En la mañana de hoy vamos a empezar el tercer círculo de participación académica y social CIPAS respecto a la actividad caso 4, interpretación de factores de desequilibrio económico. Estamos a 11 días del cierre de la actividad y vamos a dar inicio a nuestro tema del día. Básicamente la guía de actividades está encerrada en el modelo ISM-LM y la trampa de liquidez. Este es un modelo que viene de Hig Hansen, conocido por sus siglas en inglés, y representa pues el equilibrio entre la renta y las tasas de interés. Aquí, a partir de aquí empezamos nosotros a ver cuál es el comportamiento de los factores macroeconómicos, de los factores de una economía. Entonces es así que se da el comportamiento entre el mercado de bienes y servicios, representado por la curva roja, que es la curva IS, y el mercado de dinero. Es así como se mueve nuestra economía entre mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero. Al final, en nuestra guía de actividades nos pide que hagamos unas gráficas similares a las que estamos viendo. Y pues lo recomendable es que lo trabajemos en GeoGebra, pero si ustedes lo quieren trabajar a mano o en otra herramienta, si lo pueden trabajar en Excel, como quieran. Pues el más recomendable y el más fácil es GeoGebra, porque sencillamente nosotros introducimos las ecuaciones y ya ella nos arroja la gráfica y nos va a mostrar una gráfica como la que tenemos acá. Entonces, como decíamos, el modelo IES es una estructura simple y pues explica la relación entre los tipos de interés y el nivel de renta de la economía. Entonces aparecen unos supuestos que si se estructura en una economía cerrada, es decir, que donde no hay importaciones ni exportaciones, simplemente una economía cerrada, y que se da un análisis a corto plazo, pues donde los factores de producción permanecen constantes, porque si tomamos en cuenta que hay una interacción de importaciones y exportaciones, pues digamos que ya el modelo sufre varias variaciones y pues no nos da como lo que estamos buscando en este caso. Entonces, cuando se eleva el gasto, digamos que la primera gráfica nos muestra cómo el modelo ISM se mantiene en equilibrio, pero va a haber un desplazamiento hacia la derecha de nuestras curvas, y estos desplazamientos se dan porque hay un aumento de gasto elevado en las tasas de interés, es decir, que lo que estamos viviendo en este momento en nuestra economía, donde hay un aumento del gasto ocasionado por el gobierno debido a que deben sacar recursos prestados a los bancos mundiales o interamericanos de desarrollo para poder sostener todos los gastos que hay en la economía. Entonces vemos que el cambio global que se está dando ha aumentado las tasas de interés, y un aumento en el gasto pues eleva las tasas de interés y por supuesto pues aumenta nuestro gasto interno. Y el otro es un aumento en la oferta monetaria que hace que desciendan las tasas de interés. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en nuestra economía. Entonces, este es un caso en el que se da el desplazamiento de las curvas ISLM. Y luego aparece entre todo la trampa de liquidez, que nos aumenta la oferta monetaria, pues que no tiene impacto en el nivel del Producto Interno Bruto, solamente hay un incremento en el gasto, y este incremento en el gasto pues sí puede elevar el PIB. Esta es otra de las gráficas, la tercera es otra de las gráficas que también se pide en la guía de actividades. Entonces aquí nos aparece que el mercado de bienes y servicios tiene aparece una de nuestras fórmulas que ya la conocemos, y pues hace referencia a el producto de bienes y servicios de todas las empresas que hay en la economía. Acá se toman en cuenta los agentes que demandan estos bienes y servicios, que fue de los agentes que vimos al comienzo de nuestra carrera,
que se han trabajado constantemente y que luego en macroeconomía pues obviamente son nuestros agentes principales, que son los consumidores, que somos nosotros, las familias, ¿no? Las pequeñas economías, las familias somos consumidores, las empresas que son como los productores y pues el gobierno que es como un ente regulador, ¿no? Nosotros desde nuestro salario, recordemos que nosotros somos los poseedores de los factores de producción, tierra, capital y trabajo, es decir, somos nosotros como empleados los que ofrecemos nuestra mano de obra para que las empresas puedan trabajar, los que ofrecemos nuestra tierra muchas veces y nuestro capital representado en dinero, en inversiones o representado también en maquinaria. Y esta interacción la damos, todos estos factores de producción se los vendemos a las empresas para que ellos puedan producir, ¿no? Si nosotros no, en nuestros gastos no tenemos un consumo en una economía, pues obviamente las empresas no van a recibir ingresos para seguir produciendo. Y vemos como cuando hay alteraciones en los productos, lo que veíamos hace el año pasado con el precio de la papa que estaba pues a comienzos de este año, que los precios de la papa subían exorbitantemente, pues como, y esto se contrapone con lo que pasaba el año pasado, que un bulto de papa estaba en 15.000 pesos, este año alcanzó los 150.000 y 200.000 pesos. Entonces es ahí donde entra el gobierno como ente regulador y pues buscando un equilibrio entre oferta y pues la demanda. Entonces estos agentes somos nosotros los que demandamos bienes y servicios en una economía cerrada. Vuelvo y digo cerrada porque no estamos tomando en cuenta ni las importaciones ni las exportaciones. Entonces aparece acá nuestra demanda, nos dice que la oferta de bienes es igual a nuestra demanda de bienes, donde hay un equilibrio, es decir, que todo lo que nosotros ganamos, pues lo vamos a invertir en comprar bienes de la canasta familiar, bienes de todo tipo, no solamente los mercados, no solamente viviendas, sino todos los productos y servicios que se oferten en una economía. Entonces también aparecen otros factores que inciden en la demanda de consumo, es decir, qué hace que nosotros gastemos o no en una economía y aparece el ahorro, la renta, los impuestos y las tasas de interés y pues ahí se nos evidencia también la riqueza total de la economía. Entonces, las familias en teoría, ¿no? Dedicamos una parte de nuestros ingresos a el ahorro. Entonces, tenemos un ahorro de emergencia que decimos muchas veces que es del 10% de nuestro salario. Deberíamos en teoría tener un ahorro del 10%, pero pues ya vemos cómo nuestro salario nos permite o no cumplir con este factor. La renta, este depende de la renta nacional, pues si el ingreso, la renta es el ingreso, ¿no? Si el ingreso aumenta, pues nosotros vamos a consumir más. Es posible que si en este momento estamos comprando una libra de carne, se aumenta nuestro ingreso, es posible que nuestra porción de carne en nuestro plato vaya a ser más grande, es decir, vamos a consumir más y eso depende de nuestro ingreso. Los impuestos, entonces pues todos, nuestro consumo depende con los impuestos, porque si tenemos carros, si tenemos motos, si tenemos casa, tenemos que pagar unos impuestos, incluso si hacemos mercado, ya damos cuenta que muchos de los bienes de la canasta familiar hoy en día ya tienen impuestos, entonces estos impuestos hacen que influya también en nuestro consumo. Y los impuestos pues tienen una relación inversa con los impuestos y si nuestros impuestos suben, pues el consumo o lo que vamos a comprar disminuye. También puede pasar con otros bienes como por ejemplo la compra de celulares, de televisores. Si nuestros impuestos, es decir, si yo el año pasado pagaba, no sé, 100.000 pesos de impuesto por mi casa, pero este año subió a 200.000 pesos, pues entonces obviamente voy a aplazar, por ejemplo, la compra del televisor, del celular, lo que sea, por el impuesto. Entonces eso lo que nos dice es que el consumo tiene una relación inversa
con los impuestos. Si los impuestos suben, nuestro consumo disminuye. Si el gobierno, entonces vuelve y entra nuestro otro agente, que es el gobierno, pero si el gobierno disminuye los impuestos, pues aumenta nuestro ingreso disponible para consumir. La tasa de interés, ahorita vemos cómo este año hemos visto cómo las tasas de interés han variado. Si yo pensaba sacar un préstamo en enero, podía ser que mi cuota en enero valiera 500,000 pesos para el crédito, pero si la saco hoy en día, pues ya no voy a pagar de cuota 500,000, sino 550,000 pesos. Entonces, el hecho de que las tasas de interés estén elevadas, pues va a hacer que mi consumo, que el gasto, que lo que yo destino para consumo, pues se reduzca. Y pues la riqueza total de la economía, es decir, que si toda la economía, que si aumenta, que si se aumenta la riqueza de toda la economía, pues va a aumentar el consumo. Entonces, ese consumo también depende de las expectativas de la familia, de las expectativas de qué expectativas pueden ser gustos, pueden ser la localidad, puede ser, ¿por qué? Porque el consumo, por ejemplo, si yo vivo en la costa, mi prioridad no va a ser consumir carne, mi prioridad va a ser consumir pescado. Pero pues nosotros que vivimos hacia el lado del llano, pues entonces nuestra prioridad puede ser la carne, ¿no? Eso depende mucho. Entonces de las expectativas de la familia depende también el consumo. Y estos son factores que inciden en la demanda de consumo. Luego viene la demanda de inversión. Entonces, invertir significa adquirir bienes para producir más. Yo puedo invertir, yo puede que ya tenga mi casa, pero tenga un ahorro o una inversión y quiera adquirir otros bienes para arrendar, o puede que yo tenga mi casa y le haga un segundo piso para arrendar. Entonces, esta es inversión donde yo adquiero bienes para producir más, ¿no? Para generar mayores ingresos. Normalmente las empresas son los agentes que demandan bienes de inversión. ¿Por qué? Porque pues, son ellos los que no tienen, por ejemplo, los colegios, ¿no? Muchas veces un colegio o un jardín infantil no compra de una vez su terreno y construye, sino que normalmente toma el arriendo, lo mismo las universidades, las tiendas. Bueno, ¿qué más se les ocurre que puedan demandar bienes de inversión? Los bancos muchas veces no es que compren, sino que sacan arrendado. Entonces, las empresas demandan estos bienes de inversión y pues buscan rendimientos a futuro para satisfacer sus necesidades de consumo. Esto es lo que hacemos nosotros. Hay empresas que se dedican también a eso, o hay personas que se dedican a construir para vender. Lo que vemos con las constructoras, ¿no? Ellos son agentes que demandan bienes de inversión porque buscan rendimientos futuros, es decir, que ellos con cada construcción de una vivienda pues van a obtener sus rendimientos. Y pues lo mismo, la inversión también está aquí en función del tipo de interés y del nivel de ventas. Entonces, en la medida que incrementen las tasas de interés, pues la inversión se va a reducir. La inversión depende también del nivel de ventas. De esta forma es positiva porque entre más venda, pues más posibilidades tengo yo de invertir. Y pues cuando aumentan las ventas o las expectativas empresariales, también aumenta la inversión. Pero pues como les decía anteriormente, con lo que nosotros hablábamos del adquirir una vivienda, pues la inversión depende negativamente del tipo de interés, porque si las tasas de interés aumentan, pues entonces no me voy a endeudar, ¿no? En este momento vemos que las tasas de interés están muy costosas, pues no me voy a endeudar para invertir, sino que voy a aplazar esa decisión. Entonces aquí viene lo que es el gasto público. El gasto público son como los gastos del Estado, directamente todas las decisiones que toma el gobierno de invertir. Entonces ahí está qué egresos son del Estado, pues todas las inversiones que hacen sociales. De ahí viene el gasto público. El gasto público pues hace referencia a eso. El gobierno pues a través de la política fiscal, ¿qué es la política fiscal? Pues
aparece la política a través de la cual ellos toman decisiones con base en cómo recaudan esos ingresos. Entonces ahorita vemos que está en boga la ley, ay, ¿cómo se llama? La que estaba en estos días en el Congreso, ¿me acuerdan, por favor? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me acuerda? Que estaban aprobando estos días en el Congreso. Nadie se acuerda, la reforma tributaria. Entonces, a través, eso es una política fiscal, a través del cual ellos buscan recaudar, pues a través de nuestros impuestos, recargar, obtener ingresos para inversión social, para que invierten. Entonces, ahí nos ponen para ayuda social, para protección del empleo y para atención de emergencia sanitaria. En ayuda social vimos como en la pandemia, a través de estas políticas fiscales, el gobierno y invirtió en ayuda social, que fueron los ingresos solidarios y todos los subsidios que recibieron los jóvenes, las familias. Vimos también cómo ese aumento en el desempleo hizo que el gobierno invirtiera, le daba a las empresas un subsidio para que no despidieran a los empleados, sino que trataran de sostenerlos en el tiempo, pues dando cuenta de la coyuntura, vieron la forma de cómo proteger el empleo, entonces el gobierno dio subsidios. Y finalmente, en estos días hemos visto cómo mostraban como 24 departamentos de Colombia en este momento se encuentran en emergencia sanitaria. Entonces ellos activan estos presupuestos que tienen del gobierno para atención en esos casos específicos. Entonces, cómo el gobierno a través de la política fiscal determina cuánto presupuesto va para cada una de las necesidades. Obviamente hay otras necesidades como salud, educación, infraestructura y todo lo que podamos imaginar que viene del Estado. Entonces, cuando aumenta el gasto, el gasto público del Estado, que es lo que está buscando en nuestro gobierno actual, recaudando, bueno, y hablaban ellos de 50 billones de pesos, pero pues digamos que buscando esta política fiscal en la que están actuando en este momento. Entonces, si se logra un aumento del gasto público, pues se habla de una política fiscal expansiva, ya que aumenta el nivel de ingresos de la economía, ¿no? Entonces va a haber más dinero en la economía y pues obviamente eso se representa en nosotros y también representado en el consumo. Pero el gasto público viene directamente del gobierno, que son los gastos de los egresos del gobierno. Y cuando disminuye el gasto público, que esto también viene por políticas fiscales, pues se habla de una política fiscal contractiva, ¿no? Recordemos que estas políticas están unidas a la economía descriptiva y esta economía descriptiva en la economía descriptiva entra una entidad que nosotros conocemos mucho, que es el DANE, y es donde ellos vienen desde ahí de donde vienen las encuestas, ¿no? De describir cómo está la economía en este momento. Y pues nos damos cuenta cómo es la interacción que se da. Y pues ahí entonces, por eso ellos el interés de saber, ¿no? Cada 3 meses el DANE, para los que están construyendo, cada 3 meses el DANE está haciendo unas encuestas a fin de saber cómo está la economía en respecto al sector construcción. También por eso hacen los censos, esos censos para saber cuántas personas hay en una familia, en qué tipo de casa viven, si es familiar, si es arrendada, si es propia. Si tienen trabajo, cuánto ganan, cómo están las personas, qué nivel de educación tienen, toda esta economía que se llama economía descriptiva, que en nuestro país lo maneja el DANE, pues hace parte de cómo el gobierno va a tomar las decisiones de inversión, ¿no? Entonces, cómo determina cuáles van a ser sus egresos del Estado y hacia qué lado de la economía pues necesita mayor enfoque, porque si lo hacemos, si ellos se van, digamos, a visitar todos los departamentos, pues van a entenderlo digamos, lo que va a ser una descripción un poco
subjetiva, es decir, de la percepción de la persona, pero para eso está el DANE, para que de forma numérica diga, oiga, el desempleo subió, el desempleo bajó, hay una parte de la economía que está afectada, cómo estamos en el sector salud, cómo estamos en el sector educación, todo eso, para tomar estas políticas, para que el gobierno pueda tomar una decisión fiscal como la que tomó ahorita, pues ellos tuvieron que haber hecho una descripción o una cartografía social de cómo está nuestro país en este momento, y para eso es el DANE, para describir en qué situación estamos cada uno de los colombianos. Y con base en eso, pues entonces ellos definir cuáles van a ser sus egresos, hacia qué sectores va la economía. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el gasto público. Aquí nos muestra cómo se obtiene la curva IS, entonces en la parte superior nos muestra en la figura 3 cómo se obtiene la curva, que es un equilibrio de mercado de bienes, que implica que la producción es una función decreciente del tipo de interés. Entonces la curva IS tiene una pendiente negativa, que es la que vemos en la parte B, en la parte de abajo vemos cómo tiene una pendiente negativa. Y ¿por qué se disminuye? Ya habíamos hablado, por el tipo de interés, porque aumenta el nivel de producción o el nivel de ingreso debido a una incentiva de inversión. Entonces, es por esta razón que la curva se desplaza hacia la izquierda. Aquí estábamos hablando de la curva Z que vemos en la parte derecha, y por esta razón que ya habíamos mencionado anteriormente, como los tipos de interés, pues hay un desplazamiento. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Desacuerdos? ¿Dudas? Si no, continuamos. Entonces, en el mercado de dinero, el equilibrio ocurre cuando la demanda real de dinero es igual a la oferta. Aquí hay un punto de equilibrio. Entonces, la oferta de dinero se dice que siempre es la misma, pero la demanda, pues entonces va a hallar un punto de equilibrio, y este equilibrio se encuentra pues donde la oferta es igual a la demanda. Ya más adelante ustedes van a lograr interpretar cuando vayamos a los ejercicios un poco mejor. Aquí tenemos la demanda de dinero. Entonces, esta hace falta, esta pues se refiere específicamente a la necesidad de saldos líquidos. Entonces, es porque los consumidores están demandando dinero para adquirir bienes y servicios, que es lo que vemos normalmente con los créditos. Y pues esta demanda de dinero depende también de dos factores. Es decir, cuando nosotros vamos a un banco, ellos nos definen una tasa de endeudamiento con referencia a nuestro ingreso o renta, ¿no? Entonces, si yo me gano 1.000.000 de pesos, ellos tienen un margen de entre el 25 y el 30% de la capacidad de endeudamiento. Entonces dicen, si yo me gano 1.000.000 de pesos, nosotros le prestamos para que se endeude el 30%, es decir, usted tendría la capacidad de pagar una cuota de 300.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene una tarjeta de crédito, pues van a decir, no, ya no tiene el 30%, porque tiene una tarjeta de crédito, tiene el 25%. Entonces, con base en eso les van a prestar. Entonces, esta demanda de dinero depende de esos dos factores, del tipo de ingreso que ustedes tengan y pues de las tasas de interés, ¿no? Porque si las tasas de interés están más elevadas, como les decía hace un rato, la cuota no va a ser de 300.000, sino que va a ser de 330.000. Entonces, obviamente ya no le van a prestar más porque su cuota le va a quedar más alta. Entonces, de esos dos factores depende la demanda de dinero, es decir, que nosotros saquemos un préstamo para invertir. Entonces, ya sea para adquirir vivienda, carro o libre inversión, que ahora hay otra línea de esas, ¿no? Y bueno, aquí nos muestra cómo tenemos la curva LM, perdón, que representa pues las combinaciones entre las tasas de interés y los niveles de renta. Entonces la demanda de dinero es igual a la oferta de saldos reales. Y pues aquí antes de eso es necesario determinar un equilibrio monetario. Entonces dice que un incremento en nuestros ingresos, recordemos que renta también son nuestros ingresos, cuando hay un incremento en nuestros ingresos, pues hay un aumento de transacciones. Por lo tanto, hay mayor demanda de dinero, es decir,
que son mayores transacciones, que nosotros hacemos más compras, que nosotros sacamos más créditos, que nosotros demandamos más dinero. Entonces esto es lo que nos dice. Y cuando hay un aumento en nuestros ingresos, es decir, que si ya no ganamos 1.000.000, sino 1.200.000, cambiamos de trabajo o ganamos 2 millones, entonces la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y pues por lo tanto aumenta también la tasa de interés, ¿no? Porque entonces los bancos dicen, oiga, están demandando más dinero, están demandando, los ingresos de las personas han aumentado, están requiriendo más créditos, pues entonces hay que subir las tasas de interés. Que es que si nos damos cuenta, también viene, eso no se toma al azar, sino que son políticas monetarias, no políticas fiscales como la que hablamos hace rato, sino políticas monetarias. Y para el caso de nosotros, pues las políticas monetarias son implementadas por el Banco de la República. Entonces, vamos viendo cómo es la dinámica macroeconómica de nuestro sistema colombiano. Entonces aquí nos aparece un punto de equilibrio en donde los servicios, los bienes y el dinero convergen. Entonces, en el punto donde se encuentran o en el punto de equilibrio, pues ambos mercados, hay un equilibrio entre ambos mercados, ¿no? Entonces son bienes y servicios y el equilibrio del mercado de dinero. Entonces, el equilibrio se produce en una situación de desequilibrio que pues va desplazando la posición de en cualquier otro punto. Digamos que no todo el tiempo el mercado, el mercado se encuentra en equilibrio, sino que pues hay una variación a lo largo de todas de la curva. Recordemos que así sean líneas rectas, por ejemplo la curva LM y la curva IS, así sean líneas rectas, se llaman curvas, ¿no? En toda la economía, cuando ustedes vean una gráfica, así sea recta, pues se le llama curva, la curva IS y la curva LM, así sean rectas. Entonces aquí nos muestra cuando hay un desplazamiento de la curva IS y es cuando las familias aumentan el consumo independientemente de la renta, es decir, a usted no le subieron el sueldo, pero usted sigue consumiendo más, o usted se va de paseo, o usted, el caso es que usted consume independientemente de su renta, de sus ingresos, entonces esto hace que haya un desplazamiento a la derecha, a la curva IS. Cuando hay un aumento en la inversión, es decir, que las empresas demandan más bienes de inversión, abren nuevas sucursales o bueno, cualquier tipo de estas decisiones que tomen las empresas. Cuando hay un aumento en el gasto público, entonces ya dijimos que cuando el gobierno toma la decisión de incrementar los gastos, lo que pasó, por ejemplo, con los paros del año pasado, ¿no? Entonces hay más inversión del gasto público para ciertos sectores. ¿Qué pasa con el gasto público? Que cuando no hay un ahorro, digamos, no hay un ahorro, lo que pasó con la educación, y el gobierno ya tiene todo el presupuesto comprometido, pues ¿qué pasa? Si ellos no tienen cómo subsanar la parte de la educación, lo que hablaban el año pasado y lo que a lo mejor muchos de ustedes han sido beneficiarios de la matrícula cero, de generación todos estos programas nuevos, bueno, pues que sacó el gobierno anterior, si ellos no tenían el presupuesto o no tenían un gasto de educación en su presupuesto inicial, pues ¿qué tienen que hacer? Sacar prestado. Entonces ahí es donde nos vamos endeudando con el exterior y hay un fondo, como así como decir nosotros el Banco de la República, pues a nivel internacional pasa lo mismo, que está el Banco Mundial, el Fondo Interamericano de Desarrollo, al cual los países le sacan prestado y es ahí donde aparece pues la deuda externa, ¿no? Pero cuando hay un gasto, un gasto público, se dice que el gobierno pues que es una política fiscal expansiva y esto hace que nuestra curva IS se desplace y también, perdón un momentico, pues que no me deja ver acá, ay, me pasé. Y también pues cuando hay una reducción en los impuestos, también se habla de una política expansiva que aumenta el nivel de renta disponible en una economía. Entonces, es lo que es como las decisiones que se están tomando ahorita con la nueva
reforma tributaria, pues la idea es que se bajen los impuestos para algunos, en ese caso, y pues que se pague lo justo para otros. Entonces, en ese caso también se da un desplazamiento de la curva IS. Entonces, aquí nos muestra cómo se da este desplazamiento. Creo que se me repitió la diapositiva. Y listo. Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. Ah, bueno, aquí era porque se desplazaba a la derecha. Y aquí ya nos muestra por qué se desplaza a la izquierda. Y dice pues que hay una disminución del consumo, es decir, que las familias empiezan a disminuir en lo que van a comprar, independientemente del nivel de renta, porque quieren ahorrar, porque tienen otra situación. Entonces reducen el consumo, también se puede dar por un incremento en los precios, porque dejamos de consumir tanta carne y cambiamos a pollo, lo que sea. Entonces ahí, cuando hay una inquietud en las familias, pues disminuye el nivel de consumo, independientemente de mis gastos, de mi ingreso. O sea, yo sigo ganando lo mismo, pero ya no voy a comprar carne, sino voy a comprar pollo o tomé otra decisión, me volví vegetariano, vegano, lo que sea. Entonces hay un desplazamiento de la curva hacia la IS porque he dejado de consumir. Cuando las empresas ya no invierten, dejan de demandar bienes de inversión, y cuando el gasto público, es decir, el Estado, toma la decisión de disminuir el gasto público, entonces nuestra curva y se desplaza hacia la izquierda. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, Jennifer, Angélica, Aurelio, Adolfo? Si no, pasamos a los otros ejercicios. No, profe, yo no tengo ninguna duda. Bueno, entonces pasamos ahora sí a lo que vamos. Ya aprendimos la parte teórica, ya entendimos cómo es que se mueven los factores macroeconómicos en Colombia, pues sí, en el mundo normalmente, pero pues aquí estamos analizando específicamente nuestro caso particular. Y ahora vamos a entender cómo es que ellos sacan todas de dónde obtienen los números para tomar estas decisiones. Entonces, el primer punto de la guía de actividades nos muestra una lectura, ya en una lectura en inglés. La idea y la finalidad de esta lectura es que ustedes se vayan ¿cómo se dice? Adaptando a los términos macroeconómicos, porque hay muchos libros, por ejemplo, acá, cuando ustedes ven S, o en economía, cuando ustedes ven S, pues una curva que se llama S, que es de oferta, pues es porque es en inglés. Entonces hay muchos términos que se usan en inglés y que son, digamos que internacionales, como la oferta, que es uno de ellos. Entonces, a partir de estas lecturas, ustedes van interactuando con una segunda lengua, van aprendiendo ciertos términos técnicos en una segunda lengua, y pues van apropiando todo lo que es, digamos, la economía internacional también. En el segundo punto, entonces, nos mostraban que de acuerdo al libro de Samuelson y Nordamos, pues vamos a resolver los siguientes ejercicios. Entonces aquí nos muestran la página 135 a la 167, sin embargo, en el entorno de aprendizaje nos muestran otras páginas. Entonces, revisar en detalle cuáles son las páginas que vamos a trabajar. Y pues después de también pueden consultar otros textos. Recordemos que el hecho de que ustedes sean estudiantes de la UNED, pues nuestro pilar es un aprendizaje autónomo, es decir, el estudiante es quien construye su propio conocimiento. Nosotros simplemente aclaramos dudas, pero digamos que no es como en un salón de clase que usted llega y recibe y escucha todo lo que le dice el docente, no, sino que usted aquí también confronta esa información y construye su propio conocimiento. No construyen el conocimiento que el profesor tiene, sino su propio conocimiento, y pues obviamente estamos nosotros, por eso somos tutores, quienes guiamos y resolvemos las dudas que surgen en torno a este aprendizaje. Entonces, venimos de una economía cerrada, donde no hay comercio internacional, es decir, en este tipo de ejercicios decimos que no hay importaciones ni exportaciones, porque estamos analizando una economía cerrada específicamente. Entonces se caracteriza porque
tienen unas ecuaciones de conducta como son el consumo, que ya hablamos cómo funciona, el gasto público o el gasto del gobierno, que es lo mismo, los impuestos, la inversión y la renta disponible o los ingresos, que es lo mismo. Entonces, nos pide determinar el Producto Interno Bruto. Este ejercicio es especial porque de este ejercicio del punto A se derivan como 4 o 5 ecuaciones que hay que desarrollar. Entonces hay que prestar especial atención. Determine el Producto Interno Bruto de equilibrio y la demanda agregada, si son iguales, y justificar la respuesta. Esa es como la parte A.1. La parte A.2 dice halla el ingreso disponible y el gasto de consumo. La parte A.3 dice grafique Y en función de YD con la demanda agregada. Despeje Y, luego grafique YD es igual a Y menos T en función de YD. Y luego el A.5 creo que íbamos, halle el punto de corte. Entonces vamos a empezar a desarrollar un ejercicio. En la parte izquierda tenemos cuáles son como las funciones. Entonces consumo es igual a 60 más 0.5Y, inversión 25, gasto público 20, impuestos 14 y la demanda agregada Y igual a menos T. Entonces empezamos a desarrollar esto, ya lo tenemos en nuestra guía de actividades y entonces decimos que la función principal nos dice que Y es igual a consumo más inversión más gasto público. Entonces, ¿qué hacemos? Consumo, entonces reemplazamos, aquí nos dice que consumo y consumo nos dice que es ¿cuánto? 60 más 0.5Y. No sé si yo aquí puedo usar algún lápiz, espérenme un momentico, como para irles mostrando dónde es que estoy trabajando. Parece que no. De pronto acá no. No me deja. Ay, se me pasó. Muy buenos días. Buenos días. Es que acabo de mirar, me entré, pero no sé si en qué parte van o hasta ahorita van a empezar. Pues ya hicimos la parte teórica. Ahorita vamos a empezar la parte práctica. Pero esperemos un momentico porque es que quería como escribirles. Ay, no, creo que por ese lado no era. ¿Qué están viendo en este momento? No sé qué están viendo. ¿Me confirman, por favor, que están viendo? Ahorita, nada, pero están los participantes. No se muestra nada por el momento. Se ven las diapositivas, profe. Listo, sí. No, pensé que iba a poder mostrar, pero no me deja. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar. Van viendo, por favor, el cuadro izquierdo con el cuadro derecho, porque pensé que tenía como un lápiz o un marcador para irle subrayando ahí en la pantalla, pero no lo encontré, creo que no me deja. Entonces, trabajémoslo así, por favor, se concentran. Entonces nos dice que vamos a reemplazar consumo más inversión más gasto público, que son los de la izquierda, los vamos a reemplazar en la derecha. Entonces, consumo nos dice que es 60 más 0.5Y más inversión. ¿Cuánto es inversión? 25. Muy bien. ¿Y gasto público? 20. Muy bien. Entonces, Y bajamos.
Y es igual a 60 más 0.5 YD, pero ¿cuánto es YD? En la parte izquierda está donde es YD. 98. No, YD. En la parte izquierda nos dice cuánto es YD. ¿No es la de 0,5? YD es igual, miren en la parte derecha abajo. YD es igual a Y menos T. Entonces reemplazo. Entonces 0.5 Y menos T más inversión que es 25 más gasto público que es 20. Entonces seguimos reemplazando. 60, vamos a sacar ese paréntesis de ahí. Entonces 0.5 por Y. 0.5Y. Signos, más por menos da menos, y 0.5 por T, que T es 14, 0.5 por 14 me da 7. Negativo porque más por menos da menos. Entonces, menos 7 y pasamos el resto, más 25 más 20. Voy en el quinto renglón, entonces hago sumas iguales. 60 menos 7 más 25 más 20, eso me da 98. Y más 0.5Y. Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora voy a agrupar variables. Este más 0.5 está sumando, lo paso al otro lado del igual y me pasa a restar Y menos 0.5, Y igual a 98. Entonces Y menos 0.5, Y me da 0.5Y. Y luego, entonces me da que Y es igual a 98 y como estaba multiplicando el 0.5, pues pasa a dividir. Está multiplicando, pasa al otro lado del igual, entonces me queda Y igual a 98 sobre 0.5 y eso me da 196. Si quieren ustedes en su calculadora me ayudan a verificar porque lo hice como de afán, entonces de pronto me quedó mal la operación. 98 sobre 0.5, ¿cuánto les dio? Sí, profe, da 196. Listo. Ahora acuérdense porque no se vayan a perder con el 0.5 porque ese Y menos 0.5Y es como si la Y solita tuviera un 1 antes, ¿sí? Entonces 1Y menos 0.5Y, eso me da 0.5Y. Y pues quedaría como si estuviera multiplicando 0.5Y, como está multiplicando el 0.5 a la Y, lo bajo a dividir y dejo la Y solita. Entonces de ahí me sale Y igual a 98 sobre 0.5 y eso me da que el punto de equilibrio sería Y igual a 196. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí vamos a reemplazar, nos piden que hallar el equilibrio, que definir si el equilibrio y la demanda agregada son iguales, entonces vamos a verificar. Nos dice que YD es igual a Y menos T, como ya tenemos Y. Ya tenemos Y de acá atrás, mírenlo, este 196, vamos a reemplazarlo. Entonces YD es igual a Y menos T, YD es igual a 196 menos 14 y me da que YD es igual a 182. ¿Me corrigen, por favor? 196 menos 14, ¿cuánto les da? 182. Listo, entonces vamos a verificar, porque ahí en la actividad nos dice que verifiquemos si el PIB y la demanda agregada son iguales. Entonces vamos a ver si el PIB y la demanda agregada son iguales y pasamos a la parte derecha. Entonces volvemos y reemplazamos para comprobar que el PIB y la demanda agregada son iguales. Entonces YD es igual a Y menos T. ¿De dónde sacó ese YD menos Y menos T? De lo que me da la ecuación, la información del trabajo. Miren acá en la parte derecha dice que YD es igual a Y menos T, la última ecuación de la izquierda. El primer cuadro de la izquierda, YD es igual a Y menos T, entonces voy a comprobar y me dice que YD es igual a Y menos T, como ya tengo el valor de Y, entonces le doy Y es igual a consumo más inversión más gasto público y
menos el impuesto, que es lo que me dice la ecuación. Entonces, YD me dice que es 60 más 0.5 YD, es consumo, más inversión, que es 25, más gasto público, que es 20, y le resto T, que es 14. Todos estos datos los estoy sacando del enunciado del ejercicio. Entonces, por favor, me verifican 60 más 25 más 20 menos 14, ¿cuánto les da? Todo lo que sean números, dejamos el YD solo. Da 91. 91. Entonces ahí ya agrupé todos los números que están enteros y dejo el 0,5Y, YD. Entonces ahora paso al otro lado de la igualdad. 1YD menos 0.5YD, esto igual a 91. Entonces aquí sí está más claro, 0.5YD es igual a 91. Bajo ese 0.5 a dividir, porque está multiplicando, paso al otro lado de la igualdad a dividir, y ese YD me da 91 sobre 0.5. ¿Cuánto les da? 182. Entonces nos damos cuenta que aquí ya hallamos la primera parte que nos pide el punto. Determine el PIB de equilibrio y la demanda agregada. ¿Son iguales? Ahí respondemos. ¿Son iguales o no son iguales? Y seguimos. Entonces ahí luego nos dice que haya el ingreso disponible, ya lo hallamos, el ingreso disponible que es YD, y el gasto de consumo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de consumo? Que también la sacamos del enunciado, entonces sería 60 más 0.5 YD, y como ya tengo el valor de YD, pues entonces lo reemplazo. Consumo es igual a 60 más 0.5 por YD, y YD es 182, que fue el que acabamos de hallar, y simplemente resuelvo la ecuación. Entonces 60 más 0.5 por 182, ¿cuánto me da? 151, y esa es la siguiente respuesta, que es el gasto de consumo. Ya tenemos el gasto de consumo. Solo una pregunta, el ingreso disponible. Señora. El ingreso disponible. ¿Cómo? YD es el ingreso disponible. O sea que en la otra ecuación se igualan las ecuaciones y ahí mismo da la respuesta del ingreso disponible. En la anterior me devuelvo acá. Este es el ingreso disponible. Por eso ahí no estás igualando las ecuaciones para ver si son iguales. Aquí sí, y luego aquí en la siguiente verifico el gasto de consumo con base en YD, que es el ingreso disponible. Por eso el ingreso disponible viene siendo entonces, por eso en la diapositiva anterior no fue igualar las ecuaciones. No le comprendo. Ya tenemos ingreso disponible. Entonces simplemente aquí, mire, ya está YD, es ingreso disponible, me da igual en los dos. Estoy comprobando que el ingreso disponible está igual en los dos y me da 182. Como ya tengo el ingreso disponible, entonces paso a hallar el gasto de consumo reemplazando YD, que YD es ingreso disponible. Entonces 60 más 0.5 por 182, y esto me da 151, que es el gasto de consumo. Listo, gracias, tutor. Y luego nos dice que grafique Y en función de YD. Entonces, para graficar, nos vamos a dar dos ecuaciones. La primera es Y menos T, que ya sabemos YD igual a Y menos T, simplemente reemplazamos. Y la primera ecuación es la que está en amarillo en la parte izquierda, es decir, YD igual a Y menos 14. Ahí ustedes al lado le ponen primera ecuación, que esa es la que van a llevar a GeoGebra para graficar. Y luego vamos a hallar la segunda ecuación. Y es lo que nos pide, grafique Y en función de YD
que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces ahí lo que vamos a hacer es nuevamente reemplazar. Entonces observe que reemplazamos consumo, que es 60 más 0.5 YD, más inversión 25, más gasto público 20, menos el impuesto, que son 14. Entonces, unimos todos los números enteros, 60 más 25 más 20 menos 14. Esto nos da 95 más 0.5 YD. Pero aquí hay que tener presente algo especial, y es que como nos pide graficar Y en función de YD, lo que vamos a hacer es reemplazar YD. ¿Cómo reemplazamos YD? Entonces YD es igual a 91 más 0.5 por YD, pero si vuelvo y tomo YD hacia el otro lado, pues entonces no estoy hallando Y en función de YD. Entonces reemplazo y me da Y menos T. YD es igual a Y menos T. Reemplazando, entonces eso nos da que Y es igual a 91 más 0.5 a 0.5 por Y, pues da 0.5Y y 0.5 por T. Entonces 0.5 por T y T ya sé que es los impuestos, que son 14. Bajo y me da Y igual a 91 más 0.5 menos 7, ya encontré un entero, y 91 menos 7 me da 84 más 0.5Y. Con esa es mi segunda gráfica a través de la cual voy a subir a GeoGebra y con esas dos ecuaciones es que voy a graficar. Entonces, Aurelio, ¿sí? ¿Tú puedes repetir la segunda ecuación que no la entendí muy bien? Llegamos, porque aquí nos pide que vamos a graficar Y en función de YD. Entonces, YD es igual a consumo más inversión más gasto público menos impuestos. Entonces, esto nos dice que reemplazo. YD es igual a 60, consumo, que es 60 más 0.5 YD. Luego inversión, que es 25, más gasto público, que es 20, menos 14, que son los impuestos. Entonces aquí ya encuentro números enteros, 60 más 25 más 20 menos 14, me da 91. Verificamos este resultado, por favor. $60 más 25 más 20 menos 14. ¿Cuánto les dio? ¿Sí les dio 91? Sí, 91. Eso, 91 más 0.5 YD. Hasta ahí tengo mi ecuación, pero el ejercicio me dice grafique Y en función de YD y no tengo Y. Entonces, voy a reemplazar YD, que en mi primera ecuación me dice que Y es igual a Y menos T. Entonces, dice 91 más 0.5 Y menos T. Y los voy a sacar del paréntesis. Entonces, YD es igual a 91 más 0.5 por Y, 0.5Y, más por menos da menos, 0.5 por T daría 0.5T, y reemplazando T me daría 0.5 por 14. Vuelven y me dan números enteros. Entonces, ¿qué hago? YD es igual a 91 menos 7, que me da 84, más 0.5Y. Con estas dos ecuaciones vamos a graficar. Entonces, para no ser tan largo el ejercicio, yo les voy a enviar un video de cómo graficar en GeoGebra ya teniendo estas ecuaciones. O sea, solo es pasar estas ecuaciones a GeoGebra y listo, nos arroja la gráfica, porque ya tenemos qué funciones van a ir ahí. Entonces, hasta ahí el primer ejercicio numérico. Bueno, ya sería el segundo de la guía de actividad. Profe, tengo una pregunta. Señora. En el anterior se grafica con el resultado, ¿cierto? 0.5Y.
Sí, ahí en vez de y toca meter x, porque sería y, o sea, en GeoGebra tendríamos que meter y igual a 84 más 0.5x. Pero es solo en GeoGebra. ¿Sí me hago entender? Ah, listo. Sí, señora. Eso. Porque como GeoGebra no nos recibe y, entonces tendríamos que cambiar y por x. Entonces la fórmula que pasamos a GeoGebra sería y igual a 84 más 0.5x y listo. ¿Listo? Voy a tratar de subirles el video ahorita. Si no, pues ya nos queda pendiente para mañana, pero pues lo importante es que ustedes avancen con los ejercicios, ¿sí? Porque la gráfica es lo más sencillo. Es solo meter esas ecuaciones a GeoGebra y ya les arroja la gráfica. Pasamos al tercer ejercicio, entonces dice que teniendo en cuenta que Y es el Producto Interno Bruto, o sea, Y es igual a PIB, que el consumo, que C es consumo, que E es inversión, G es gasto público, Y es ingreso disponible, y que R, aquí vamos a tomar en cuenta la tasa de interés real y la tasa de interés nominal, y L es la liquidez y M es la oferta monetaria, es decir, la oferta de dinero, y P los precios. Entonces, esta información nos la arroja. Digamos que estos datos que yo tengo acá no son los de la guía, no los de ningún anexo, son inventados, entonces pues no les va a salir igual, pero la información ustedes ya la tienen en su ejercicio, en el enunciado de su ejercicio. Entonces vamos a hallar el punto de equilibrio y aquí volvemos a hacer lo mismo, reemplazamos consumo, que es 60 más 0,6y de inversión, que es 15 menos 0,7r, y gasto público, que es 20. Perdón un momentico, listo. Entonces seguimos. Y nos dice que y de es igual a y menos t, entonces y es igual a 60 más 0.6 y de, pero y es y menos t, más inversión, que es 15 menos 0.7r más 20. Y vamos a sacar, perdón un momentico. Entonces bajamos y vamos a sacarlos del paréntesis. Y es igual a 60 más 0.6 por y, pues 0.6y, más por menos da menos, reemplazamos t, y eso me da 0.24y más 15, que es inversión, ¿no? Más 15 menos 0.7r más 20. Y luego y es igual a 95 porque sumamos los números enteros, más y, por, digamos que integro, 0.6 menos 0.24, que los dos son y, eso me da 0.36y y menos 0.7r, que es la tasa de interés. Entonces nos da que la ecuación es y igual a 95 más 0.36y menos 0.7r, que es la tasa de interés, y agrupamos variables, entonces pasamos a la izquierda, 0.36 está sumando, lo paso al otro lado, la igualdad a restar, y igual a 0.36y igual a 95 menos 0.7r. Continúo porque voy a despejar r, entonces me da 0.64y igual a 95 menos 0.7r. Y luego, como voy a despejar R, entonces voy a pasar, voy a dejarlo al otro, voy a dejarlo quietico al otro lado de la igualdad. Esto me da 0.64y menos 95. ¿Dónde sale el 0.64y? Señora. ¿Dónde sale el 0.64y? Déjeme mover, es que tengo aquí
Tengo el comando de grabación aquí en toda la mitad de la diapositiva y no me deja ver bien. Déjenme, yo la abro aquí un momentico. De una vez revisamos. A ver, la abrimos por acá en otro lado. A ver en qué diapositiva estamos. La 21. Ese 0,64 da de que y, recordemos que cuando el y está solo es como si tuviera un 1, ¿no? Entonces, 1 menos 0.36, ¿cuánto le da? Estamos haciendo las ecuaciones de las y, ¿no? Entonces, 1y menos 0.36y, ¿cuánto le da? ¿Me colaboran ahí, por favor? $0.64. ¿Sí? Ahí entendimos de dónde sale el 0.64. Sí, está claro. Claro, porque 1y menos 0.36y, recordemos que la y sola no se anula, sino que tiene un unito invisible al lado. Entonces es 1y menos 0.36, eso me da 0.64y igual a 95 menos 0.7r. Y vamos a dejar el r solo porque necesitamos hallar la tasa de interés. Entonces, está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar. 0.7r es igual a 95 menos 0.64y. Y ese valor lo vamos a dividir en 0.7, que creo que ahí hay un error, no sé si en el resultado me lo muestre. Pero me da que 95 95 dividido en 0.7 me da 135,7, ¿sí? Ahí no es 7, me disculpan por favor, ahí no es 7 sino 0.7, ¿no? Porque es un 0.7 el que está multiplicando. 0.7. Entonces 95 sobre 0.7 me da 135,7142 y 0.64 dividido en 0.7 me da 0.91142y. Y esa es la fórmula de la curva IS. Negativo, ¿no? Porque menos por más da menos. ¿Dudas hasta ahí? Ahí hallamos la curva IS. Ahí lo único que hay es que no es 7, sino 0.7, pero digamos que esté ahí el número, pero la ecuación sí está bien. Listo, entonces, el mercado de dinero ahora es LM, nos dice que L es igual a 0.3Y menos 0.05I, que es la tasa de interés nominal. M es igual a 30 y P es igual a 6. Entonces nos dice que L, en el texto nos dice que L es igual a M sobre P. Entonces, L es 0.3Y menos 0.05I igual a M, que M es 30 sobre P, que P es 6. Entonces, 0.3Y menos 0.5I es igual a 30 sobre 6, me da 5. Y como necesito despejar I, que es la tasa de interés, entonces decimos que I es igual a 0.3Y menos 5 y
pasamos el 0.05 que está multiplicando, baja a dividir. Como necesitamos despejar nuestra tasa de interés nominal, entonces I es igual a 0.3Y menos 0.5 sobre 0.05. ¿Sí? Hasta ahí entendemos. Y desarrollamos y nos dice que 0.3 sobre 0.05. Es que no me deja ver acá, espérenme, lo paso porque me tiene ahí atravesada. Listo. Me da 6Y y 5 sobre 0.05 me da 100. Entonces esta es mi curva ELM. Nos dice que el interés nominal es igual a 6Y menos 100. Ahora vamos a sacar el punto de equilibrio macroeconómico. Y el punto de equilibrio nos dice que IS es igual a ELM. Entonces sacamos las dos ecuaciones, que es esta que dice IS y esta que es LM, y las vamos aquí a convertir en un punto de equilibrio. Entonces IS nos dice que es 135.71 menos 0.91Y, y LM nos dice que es igual a 6Y menos 100. Entonces vamos a despejar Y porque vamos a hallar Y, y nos dice que 6Y, pasamos solo el 6Y, es igual a 135 más 100 menos 0.91Y. Entonces vamos a agrupar las Y hacia la izquierda y los números enteros a la derecha. Eso nos da que 6Y más 0.9142Y es igual a 23571. Uniendo ese 235 nos da de sumar 100 más 135, los números enteros hacia un lado y las variables hacia el otro. Entonces voy a sumar 6 más 0.91Y me da 6.91Y igual a 235. Y entonces, como necesitamos despejar Y, bajamos su acompañante, está multiplicando, baja a dividir, Y es igual a 235.71 sobre 691, y eso me da que el equilibrio es Y igual a 34,0909. Y volvemos a hacer lo mismo porque un punto de equilibrio, recordemos que tiene un eje X y un eje Y. Entonces este sería el eje X y vamos a hallar el eje Y para que hallar el punto exacto de nuestro plano cartesiano. Entonces nos dice que Y es igual a LM, simplemente reemplazamos Y en la curva LM y nos dice que entonces Y es igual a 6Y menos 100. Y Y, pues ya sabemos que es 3409, entonces es igual a 6 por 3409 menos 100, y esto nos da nuestro punto de equilibrio igual a 104,54. Estos dos puntos también los ponemos en GeoGebra para graficar y nos da Y igual a, pues el punto de equilibrio sería 34, 2 punto y coma 104. Y más o menos así nos daría la gráfica en este caso. Entonces está IS, la curva ISLM. ¿Por qué aquí hay dos curvas? Porque en el ejercicio, en la guía de actividades, nos dice que, a ver, el punto 3, nos dice que igualemos ecuaciones y es, bueno, acá es porque hay una variación, pero pues en este caso no nos la pide. Entonces simplemente vamos a graficar IS y LM. Ya les dije que les envío el video para que tengamos como, simplemente es meter las ecuaciones que hallamos y el punto de equilibrio en GeoGebra y ya nos lo arroja. Entonces, ¿qué hacen ahí? Si ustedes ven que les sale muy chiquito, que no se notan los números, ahí ustedes tienen la posibilidad de ampliar hasta el punto de equilibrio y le toman un pantallazo y lo pegan en el Word y no hay ningún problema. Y luego
El último punto, que es el 5, nos habla de la trampa de liquidez. Perdón un momentico, que es que me molesta la garganta. Bueno, este es el punto último, nos habla de la trampa de liquidez. Suponer que la curva L es igual a I. Bueno, la trampa de liquidez pues viene, digamos que hace parte de la teoría de Keynes. Normalmente la utilizamos en economía para definir una situación de política monetaria. Si las decisiones que está tomando, para nuestro caso el Banco de la República, es eficiente o no respecto, y si esas decisiones que toma el Banco, el Banco de la República como políticas monetarias, estimula la inversión y el consumo. Entonces, cuando el banco reduce el tipo de interés casi a cero, no es que lo reduzca a cero, sino a 0 punto algo, digamos. Cuando ustedes van a un banco y ven que el interés es 0 punto algo, no es cero, porque pues no prestan el dinero gratis, tiende a cero, pero sin embargo sí hay una tendencia a cero. Entonces, por más dinero que se inyecte a la economía, que aumente la oferta monetaria, el tipo de interés permanece constante, o sea, la variación es 0.1, 0.02, 0.03, pero tiende a cero. Entonces, esto se debe a que la demanda de dinero se vuelve elástica pues respecto a los tipos de interés, es decir, que no hay mayor variación. En épocas de depresión, como la actual, en la que el Estado se encuentra en desequilibrio financiero, es decir, que tiene un déficit público, que tiene más gastos que ingresos, entonces sus gastos pues no parece que puedan ocupar un lugar de los consumidores privados para sostener la economía a largo plazo, es decir, que los consumidores privados, todas las inversiones externas o aquellos grandes inversores, pues no hacen que haya mayor variación. Entonces, nos muestra, y a ustedes les va a arrojar también una gráfica similar a la que les voy a mostrar a continuación, que ustedes ven que va acercándose a la línea del cero, pero no es totalmente cero. Entonces, el ejercicio que nos pide la guía es que vamos a hacer un reemplazo. ¿Cómo vamos a reemplazar? Nos dice en A que I es igual a 1 sobre 0 sobre 125Y. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Esta es súper sencilla. Me dice que más abajo dice que Y es igual a 50. Entonces, cuando Y es igual a 50, simplemente hago I igual a 1 sobre 125 por Y es 50, entonces multiplico, esto me da, tienen que estar atentos si lo hacen por Excel, porque Excel le muestra a veces aproximaciones, y en este caso de trampa de liquidez que nos tiende a cero, pues es necesario tener atención. Entonces 1 dividido en 125 por Y, pero Y dijimos que era 50, entonces esto me da 0.00016. Es decir que lo mejor es que si lo van a hacer en Excel, ustedes activen 5 decimales después de la coma o del punto, porque el resultado les va a dar 0.00016, para este caso que es 50, ¿no? Y cuando varía, entonces cuando no es 50 sino 60, reemplazo simplemente, aquí lo único que hay que hacer es reemplazar Y, que es igual a 1 sobre 125 por Y, pero Y pasó a ser 60, entonces ahora me da 0.00013. Ahí lo único que voy a hacer es reemplazar, entonces me va a mostrar cada uno de los puntos que se van acercando a la que tiende a cero, pero no es cero. Entonces ahí lo mismo, la gráfica, si ustedes no la acercan, no les va a mostrar bien. Entonces deben hacerle zoom, o si lo quieren hacer a mano, pues también lo pueden hacer. Y ese es nuestro punto A. Suponga que la curva es igual a 1 sobre 125Y. Entonces, supongamos que MP es una vertical que se mueve a la izquierda, derecha, izquierda. Entonces, simplemente Y lo pongo, por ejemplo, la línea azul que aparece en la izquierda, la azul oscura, esa es 50.
la línea verde es 60 porque Y es igual a 60 y es constante, ¿no? Hacia arriba vertical constante. La línea 3 es 70, la 4 es 80, bueno, acá no alcanzó a salir la 90, pero esa es Y. Y que va en el eje de las abscisas, entonces ahí va el reemplazo, que es la curva que viene tendiendo a 0, entonces nos da que Y es igual a 1 sobre 125Y, simplemente reemplazamos. Y listo. Eso es lo que hay que hacer en el punto 5 nomás. Si quieren lo grafican a mano o en GeoGebra, como lo deseen, pero pues tener en cuenta que si lo hacen también en Excel, pues activar 0,5 decimales hacia la izquierda, hacia la derecha. Y eso sería todo, mis apreciados estudiantes. No sé si hay dudas hasta ahí. Pues de mi parte no hay dudas, tutora. Sería más bien de pronto si su merced nos pudiera compartir o revelar estas diapositivas, pues la verdad pues que explica muy bien como lo de las líneas, pues se aumentan o las curvas, perdón, se aumentan o disminuyen. O sea, sería como bueno para los análisis o eso que hay. Igual yo ahorita también les subo la grabación de este listo. CIPAS y bueno, les voy a subir las diapositivas. Listo, apreciados estudiantes, gracias por su participación y pues estamos en contacto. Que tengan un feliz día. Igualmente, doctora, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias.